B, que se titula La vida íntima de cada uno. Esta conferencia, lo primordial que es a unos, yo saqué la comprensión es que a veces nos confundimos de qué vida es la que estamos manejando y decimos cosas que no debemos decir y nos ganamos karmas innecesariamente porque no sabemos distinguir qué es una vida pública, qué es una vida privada y qué es una vida íntima. Entonces esta conferencia, el objetivo primordial es para saber los tres tipos de vida que hay y no mezclarla, porque uno a veces comete el error de mezclarlas y se mete uno en problemas. Yo particularmente me he metido en problemas ridículos por no saber distinguir esto. Entonces, es para que tengamos un punto de partida que esta conferencia, el objetivo primordial es distinguir cada vida, que son tres, la vida pública, la vida privada y la vida íntima, y saber en qué momento, en qué espacio y en qué estado es que tenemos que hacer o entender y manifestar en qué tipo de vida estamos sin tratar de mezclarla. Entonces empezamos primero con la vida pública. La vida pública tenemos que tener que es la relación del exterior. Todo que tenga que ver con el exterior y con ciertas, con las condiciones que uno puede expresar a los demás sin tener una consecuencia pues digamos notoria o desagradable. Digamos que un ejemplo de la vida pública es, digamos, la primordial es pues la relación con el exterior y que la vida pues pública es la que nos ayuda, digamos, a conocer personas y poder, digamos, en esta parte de los tres factores de la revolución de la conciencia es la, digamos, el objetivo primordial de después se puede entregar este conocimiento, uno puede ir a las casas, entregar volantes, uno puede colocar en Facebook propagandas para que la gente conozca esto, o sea que la vida pública no busca una, digamos, selección de las personas de que se quieran relacionar con lo que uno quiere expresar. Entonces, de la vida pública es esa, ¿no? La vida pública es la relación que tenemos con los demás. Entonces, el sacrificio por la humanidad sería lo primordial, ¿no? Que la vida pública es el objetivo primordial, si uno está despierto, es entregar este conocimiento y difundirlo a todo el mundo. Ya sabemos de que no podemos distinguir de sexo, raza o credo, sino que podemos entregar el conocimiento a todo el mundo. Y eso es lo que se relaciona más que todo con el sacrificio por la humanidad. La vida pública es, pues, es la relación con el exterior, ¿no? Esa es lo importante de esta. Entonces, digamos, cualquier cosa, mucha gente confunde esta vida pública con la vida privada y es cuando la gente coloca cosas en el Facebook o coloca ciertas situaciones en el Facebook pensando que eso es vida pública y son detalles de vida privada donde pues lamentablemente puede haber una consecuencia. Uno se da cuenta de eso en el Facebook y en diferentes pues familias que uno a veces confunde la vida pública con la vida privada y dice cosas o expresa cosas que las personas en general no tienen por qué saberlo. Entonces eso es lo que voy a dar en colación y entender de que eso es lo importante, ¿no? La relación con el exterior, la relación de la vida pública es la vida donde uno expresa, uno puede publicar cualquier cosa para que cualquier persona se pueda enterar, pero que tenga unos ciertos límites donde uno lo que va a expresar o va a decir o va a exponer no tenga ninguna consecuencia pues negativa, porque habrán personas de que pueden tomar esto de otra forma. Entonces se colocó eso de ese punto de partida, ¿no? La vida privada es la que voy a nombrar ahorita a continuación, que es la relación un poquito más selectiva, que es con la que nos conviene, ¿no? Pues ya la que más conviene ahorita, pues estamos hablando de la pareja, es la vida íntima, es la relación, es la vida privada, perdón, la vida privada es la relación con los que nos convienen, de la relación con la pareja. Y pues la vida privada es, digamos que hay más confianza, hay una relación más profunda con las personas que estamos alrededor, digamos, la familia.
hay cosas que solo se tiene que enterar la familia y no puedo pasarla a la vida pública, entonces digamos de que eso es lo que infortunadamente a veces uno la mezcla, que uno puede estar en una situación, digamos, entre comillas, mal económicamente y pues los que tienen que saber son solo la familia y cuando uno va por publicar ciertas cosas de que estoy pues mal económicamente y lo pongo como si fuera una noticia de algo público, eso me puede traer contraproducencias porque se empiezan a meter en mi intimidad y me empiezan a juzgar que por qué puedo estar mal económicamente, que es que él no trabaja, es que él se gasta la plata en otras cosas y la consecuencia llega ahí. Y uno tiene que darse cuenta de que uno tiene que ser responsable de todas las acciones, uno no le puede echar la culpa a nadie. Entonces, si yo no llego a tener un parámetro, un cierto límite donde yo tengo que determinar que mi vida privada no la puedo mezclar en ciertas cosas con la vida pública, pues voy a tener consecuencias. Entonces, también hay que tener en cuenta que a veces en la vida privada uno comete errores, o uno particularmente comete errores que uno llega a determinada persona, a su familia o a contarle algo a alguien y uno comete el error de dar un consejo y el consejo, uno no está para dar consejos, sino que coloca un ejemplo y si usted da un consejo y da un consejo, pues el consejo nunca va a ser positivo, siempre va a ser más bien una recomendación y el consejo llego a decirlo y el consejo va y no le da bien a la persona que le di el consejo y eso se me vuelve un comentario público y es donde me empiezan a meterse en mi vida privada. Por eso hay que tener tacto, mucho tacto con no traer eso. Y otra también que hay que tener tacto es que uno no puede traer problemas de la vida pública a la vida privada, que uno comete infortunadamente esos errores, ¿no? ¿Cómo puede ser un error de esos? Un error de esos puede ser pues el que uno a veces también comete o comete por estar dormido, que uno trae problemas del trabajo, trae problemas de que hubo cierta discrepancia en la calle y yo llego a la casa a comentar cosas de que pasaron que no tienen que ver con la vida privada y empiezo a mezclar mi vida privada con la vida pública y empiezo pues a distorsionar las cosas. Uno tiene que tener en cuenta de que si yo estoy en el trabajo y no puedo llegar a hablar solo de trabajo y traer problemas del trabajo porque eso no tiene nada que ver con mi contorno como tal. Eso es un ejemplo que coloco y que no se puede ventilar, ¿no? Es que uno tiene que cometer errores a veces, uno se da cuenta en el Facebook, voy a colocar una anécdota de alguien que yo conozco y pues tal vez cometió pues, ese error porque no conoce o no conocía la conferencia, no conocíamos la conferencia y esa persona publicó que lo que estaba comiendo, que eso lo acostumbre ahora, no entiendo por qué, pero la gente publica dónde están comiendo y eso me parece que es algo de la vida privada y publica ciertas situaciones donde estoy comiendo en tal lado y toman la foto y lo publican en el Facebook, donde yo creo que la alimentación, la comida de la casa es privada y la publican como si fuera algo público y a esa persona le empezaron a decir de que si no tenía plata para alimentarse mejor o qué hacía con la plata del trabajo porque lo que estaba comiendo pues no era muy nutritivo que digamos. Entonces ahí se da cuenta uno que pues la consecuencia llegó porque no midió, o sea, no midió y uno tiene que estar despierto en autoobservación donde coloco ese ejemplo donde tenemos que entender de que no podemos mezclar eso y que si yo estoy en mi casa almorzando, yo por qué tengo que estar tomando una foto de mi alimento para que todos se den cuenta qué es lo que estoy comiendo. Pero infortunadamente, ahorita pues estamos en una sociedad, no sé quién, donde no ven eso, no determinan eso y es complicado. También coloco otro punto de partida donde la manipulación de eso puede ser gravísima, donde una persona emocionalmente, y eso ha pasado cuando yo estaba en el gimnasio, veía esos casos, emocionalmente puede estar mal la señora que está en el gimnasio y
ella coloca en un estado, en su estado de Facebook, en su estado del celular, que está triste porque por X o Y motivo peleó con su esposo y lo pone como si fuera algo público, si eso es privado. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona que se da cuenta de que ella está débil emocionalmente puede manipularla para que la mujer pueda caer en adulterio. Entonces ahí está el conflicto, ¿no? El conflicto es que no medimos y no nos damos cuenta que no podemos hacer eso de publicar cosas privadas que son íntimas de un contorno familiar o un conjunto de personas donde hay un lazo afectivo, digamos, más fuerte y no podemos estar divulgando eso hacia los demás. Eso es lo que pongo ahí para que tengamos un punto de partida, ¿no? También un punto de partida es que uno no se puede estar metiendo en las relaciones de los demás, eso es gravísimo, que eso también uno se da cuenta de eso y no sé si nos han pasado, que muchas personas o se meten en las relaciones de los demás. Coloco un ejemplo que es con todo el respeto del caso, lo coloco porque a mí me pasó y son los suegros uno tiene a su suegra o mi esposa tiene pues mi madre que es la suegra de ella y uno tiene un conflicto familiar donde uno trata de solucionarlo y esas personas se meten a tratar de solucionar eso y lo que hace es dañar la relación de la pareja como tal. Entonces ahí también hay que tener en cuenta que a veces meterse en la vida privada de los demás también no es nada conveniente. Uno no tiene por qué estar metido en eso y es un punto también de partida para que entendamos de que eso es que pasa naturalmente, pero uno no mide eso. También a veces por el chisme, que uno infortunadamente también se da cuenta de eso, uno ve cierta persona que es casada y está saliendo con otra persona y uno con su canción sigue con su sí, con su canción psicológica y con su mente empieza a imaginar cosas que no están ahí y va y le dice al esposo que vio a su mujer con otra persona donde no tiene por qué importarle y empieza un conflicto donde no tiene por qué haberlo. Uno no tiene por qué estar metido en eso. Ahora sí pasemos a la que nos interesa a todos, que es la vida íntima. La vida íntima yo creo que es la más bonita que tenemos que entender y comprender cuando estamos en este conocimiento de que la vida íntima es la relación consigo mismo, con nuestro ser, con nuestro interior. Ya cuando uno empieza a entender eso se da cuenta que la vida íntima es lo que más nos importa. Que infortunadamente cuando no tenemos este conocimiento pues es la que dejamos más a un lado, pero ya entendiendo de que tenemos este conocimiento y tenemos los tres factores de la revolución de la conciencia, que la muerte psicológica ya sabemos que es el pan diario de cada uno, pues empezamos a darnos cuenta que la vida íntima, la relación consigo mismo es la que realmente nos tiene por qué importar. ¿Para qué nos sirve la vida íntima? La vida íntima nos sirve para empezar a darnos cuenta que hacia el trabajo que estamos haciendo los tres factores, pues podemos tener sueños lúcidos, ya podemos hablar de desdoblamientos astrales, ya podemos enseñar y comprender cosas que antes no entendíamos. Tenemos la facultad de a través de los sueños, de la parte astral, nos avisan, ya sabemos recurrencias que pueden llegar a tener uno porque uno tiene la intuición de que se da cuenta que es una recurrencia y que a través de la muerte psicológica pues uno elimina esa recurrencia y la paga con sacrificio. Eso me parece algo muy pero muy chévere, muy bonito saber de que esa información que nos dan íntimamente, que eso es algo sagrado, es lo que tenemos que cultivar a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Esa es la vida íntima que también nos enseña a darnos cuenta de qué grado vamos, qué avances tenemos, que nos cuidan, miren, este astral le va a pasar esto, ojo porque le puede llegar una prueba. Entonces digamos de que la vida íntima es la que nos ayuda a entender de que lo que realmente nos interesa está dentro de nuestro interior. ¿Qué es lo que pasa con la vida íntima? Que a veces también cometemos errores por estar dormidos. Hay errores donde los egos, yo digo que son los egos que uno a veces no los ve,
se le manifiestan a uno y uno empieza a contar cosas de la vida íntima que no tiene por qué contarlas. Entonces, un ejemplo que puedo colocar es que si a mí me dieron un desdoblamiento astral o si yo pude hacer un desdoblamiento astral consciente, yo no puedo llegar hacia los grupos del conocimiento y decirles, si supieron, no, me puedes doblar. Eso ya sería orgullo. Entonces, cuando yo empiezo a divulgar cosas que no tengo por qué divulgar, pues infortunadamente daño esa relación íntima y es donde me empiezan a quitar los astrales o me empiezan a yo a empezar a generar algún karma donde ya no me van a dar la posibilidad de un avance espiritual serio, que es lo que uno está buscando. Por eso la vida íntima uno tiene que tener intuición para comprender lo que uno puede divulgar a través de los demás y lo que uno no puede divulgar porque ese conocimiento es solo para uno. Tanto así que la vida íntima uno puede divulgar cosas a su pareja, pero hay otras cosas que no se pueden divulgar. Entonces, eso es para que tengamos un punto de partida de que no podemos decir cosas o manifestar cosas donde el ego del orgullo nos puede coger y o tratar de divulgar cosas de una forma íntima que es un desarrollo de los tres factores y que uno va desarrollando, digamos, facultades o comprensiones donde uno lo que quiere es, con el orgullo, pues opacar al otro y eso pues no se da cuenta uno. Entonces uno tiene que tener tacto y intuición para saber qué es lo que se cuenta y qué es lo que no se tiene por qué contar, porque la vanidad y el orgullo son manipulaciones que son realmente muy pesadas y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta y entonces pues uno pues comete errores y uno no está ya para eso. Ya uno no está- yo he comprendido de que ya a través de este proceso la idea es pagar karmas y no generar más. Entonces es para que tengamos un punto de partida que a veces cuando la gente manifiesta cosas, que hay un desarrollo que puede ser verdad, yo no estoy diciendo que no sea verdad, donde tienen ciertas experiencias y se lo divulgan a los demás, uno tiene que estar en autoobservación para darse cuenta que lo que está divulgando es para opacar al otro o por orgullo y vanidad. Y esa manipulación pues va a crear enemigos, ¿no? Yo llegando a un grupo donde esté el conocimiento de sí mismo y empieza a decir cosas de vanidad o por orgullo, pues la gente va a empezar a decir de que yo soy muy petulante o que estoy hablando de más y empiezo a ganarme enemigos por no entender y no comprender que la vida íntima es lo más sagrado. ¿Qué consecuencia puede traer? De que la consecuencia más grave que puede traer, entre comillas, es cuando lo llamamos la noche cósmica, que la noche cósmica es que yo tengo un proceso de astrales, digamos, entre comillas, continuo, donde me están mostrando astrales, donde yo estoy percibiendo los astrales y entendiéndolos, pero empiezo a divulgar todo lo que me dicen porque no tengo la intuición, no estoy despierto para matar ese yo del orgullo y por estar de bocón, pues me quitan los astrales. Entonces eso es la noche cósmica, cuando me quitan los astrales y me los quitan porque no soy merecedor de un conocimiento donde lo estoy divulgando. Por eso hay que compartir las experiencias y eso tiene un nombre que es libro abierto y libro cerrado. Libro abierto es las experiencias que yo puedo decir a los demás para sacar un entendimiento y una enseñanza y una comprensión. Pero cuando estamos hablando de libros cerrados, son experiencias astrales donde yo no puedo divulgarlas porque es un proceso, como bien se dice, íntimo con mi ser, donde tengo que respetar eso y entender que es un proceso que es solamente mío. Entonces, la vida íntima hay que saberla entender y comprender que es un proceso muy serio donde tenemos que trabajarlo. La vida íntima es realmente para las personas pues que están trabajando los tres factores de la revolución de la conciencia porque hay un proceso de avance y un proceso de entendimiento y comprensión. Pero si yo no estoy trabajando los tres factores de la revolución de la conciencia, pues infortunadamente hay personas que ni siquiera saben que tienen vida íntima y eso pues es muy triste saber de que no hay una conciencia de ello y pues la idea de esta conferencia es entender que la vida íntima es nuestra vida más importante, entre comillas,
no desmeritando las otras, pero es la que realmente nos va a dar un avance a un desarrollo realmente espiritual, que es lo que estamos buscando a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. O sea que si yo hago muerte psicológica, si yo hago mi nacimiento espiritual, si tengo mi pareja, si no hago mi sublimación y si hago mi sacrificio por la humanidad, pues mi vida íntima se va a ver relacionada con eso y mi interior se va a ver también relacionado para que las experiencias que yo tenga sean conscientes y que tengan una comprensión, que es lo que estamos buscando. Por eso es importante y cabe, vuelvo a decir, es entender de que estas tres vidas, la que nos interesa es la íntima y que estar atentos, muy atentos, porque la vanidad y el orgullo hace que haya una manipulación de eso y nos puede dañar esa vida íntima que es la que estamos buscando. Entonces eso es para que entendamos de que esta conferencia lo que nos quiere entender o enseñar es que la vida pública, relación con el exterior. La vida privada, relación con quienes y con quién nos conviene con la pareja también. Y la vida íntima es la relación consigo mismo y con nuestro ser. Es para que tengamos un punto de partida y que esta conferencia es lo que nos quiere decir. Esta conferencia realmente es corta, pero realmente lo importante es que empecemos a entender y a comprender que no las vamos a mezclar para no llegar a tener una consecuencia que es lo que no queremos. Para terminar, ya sabemos que la vida íntima la podemos lograr es a través de los tres factores y lo importante es esa para empezar a tener la comprensión y entre más comprensión, pues más tranquilidad en las demás vidas que están ahí. Muchísimas gracias, Luis. Esa es la conferencia. Cualquier cosa les agradezco. Bueno, listo, Javier, muy bien. Bueno, vamos a mirar algunos detallitos de este tema, pero ahí está bien, bien explicado el proceso. Bueno, comprender la importancia del orgullo, porque el orgullo, la mente orgullosa, el yo del chisme, el yo de la habladuría, la prepotencia, la autosuficiencia, el fanatismo, la mitomanía, todos estos yoes les encanta hablar. Ese complejo de especial que uno siente sobre uno mismo. Quiero mostrar mis cosas para que la gente me admire, me valore, me respete, me quiera. Todos esos yoes hay que trabajarlos para dejar de ser tan habladores, tan chismosos y centrarnos, porque una persona habladora no se le puede, el ser no puede darle confianza en información que le dé, porque termina divulgando todo y por eso pues le dejan de dar astrales, ¿no? Le dejan de dar información. Las personas llegan y creen que todas las cosas que, como no conocen la diferencia que hay entre una vida y otra, pues hacen unas mezclas y terminan haciéndose daño. Porque cuando una persona devela sus cosas privadas, sus cosas íntimas, se expone. Y si a alguien más adelante se le vuelve un enemigo, le conoce los secretos, le conoce las deficiencias, le conoce su privacidad y eso lo va a utilizar como un arma para atacarlo, para desvalorizarlo, para buscar destruirlo. Entonces, uno debe tener cierto nivel de reserva en todos los sentidos. Entonces, aquí se han dado casos de muchos tipos de casos en los cuales se generan conflictos por no saber expresar o hablar de lo que no debe. Sí. La mala interpretación de las experiencias astrales también genera conflictos. Que las personas no ven que las cosas que muestra el ser son del país psicológico de uno, sino que terminan exteriorizando las cosas y terminan calumniando a los demás, desvalorizándolos y
y crean cismas y crean conflictos precisamente porque la misma persona ni siquiera sabe que está malinterpretando las cosas. Cosas que le confían a uno como instructor, hay personas que llegan que no tienen claro todo esto y le cuentan cosas a uno. Hay que olvidar todo eso, no guardar recuerdos de nada de lo que le dicen a uno porque eso son cosas que a uno no le interesan, no son importantes, ¿no? Y, y bueno, hay personas que hablan así, todo el mundo habla, el orgullo más bien, habla de todas sus cosas, ¿no? Aquí se han dado casos donde se cometen adulterios, se cometen traiciones, robos, todo por eso, porque se utiliza muchas veces los yoes en el yo diablo, por ejemplo, que se pone a tratar de seducir a otra persona y ese yo diablo termina convenciendo a la otra persona de cosas que aparentemente vio en el astral y termina manipulando la psiquis de otra persona. Entonces uno no debe dejarse llevar de los astrales de nadie, porque fulano tuvo un astral, entonces eso es cierto. No, eso no es cierto. Ese elemento por lo general malinterpreta las cosas o se inventa los astrales. Eso también lo hacen otro tipo de yoes para seducir a alguien, a una mujer, ¿no? Entonces le dice cosas que aparentemente vio en el astral y bueno, ahí se dan procesos de adulterio. Entonces uno debe ser muy precavido, no miedoso ni... No, pues, igual las personas tienen derecho a mentir y decir lo que quieran, pero uno debe ser en lo de uno, debe ser muy precavido, ¿no? Muy centrado y no dejarse llevar, porque la tendencia de las personas es esa, dejarse llevar de otros. Cosas que ha hecho en el pasado, no debería hablar de esas cosas. Aquí, por ejemplo, hay personas que hablan públicamente de cosas feas que hicieron cuando eran adolescentes, niños, y cometieron una serie de errores, inclusive delitos, y terminan hablando de esas cosas y eso genera repulsión, rechazo, bueno, genera una cantidad de cosas que no deberían generarse, precisamente por no guardar silencio, por ponerse a exponer su vida privada. No, eso pasa. Las vidas de las parejas, otro proceso que las parejas tienden a ventilar su vida y, y terminan otras personas metiéndose en esas relaciones y las deterioran mal, las dañan o generan algún tipo de conflicto hacia afuera, ¿no? Bueno, hay de todo, hay de todo. Con la familia es una complacencia con el delito continua, ¿no? Donde todo se habla de todo y uno debe ya empezar a medir lo que habla con la familia. Porque de pronto no es que la familia vaya a crear problemas o conflictos, no, es que no es correcto, ¿no? Puede que guarden el secreto, puede que no digan nada, pero el punto no es ese, el punto es que hay un desequilibrio y eso no es correcto. Entonces uno hasta con la misma familia debe empezar a modificar la forma de expresión y, y bajo qué circunstancias va a hablar y de qué tema. Porque la familia, como es esa complacencia continua, entonces se acostumbró a eso. Entonces los unos metiéndose en cosas que no deben, opinando cosas que no deberían opinar, bueno, y, y bueno, a uno lo miden en todos los sentidos, ¿no? Entonces ahí también hay que revisar y empezar a corregir cosas de esa clase. Tampoco se trata de volverse un mudo o un ensimismado, callado, no, saber hablar
y qué habla y cómo lo dice, bajo qué circunstancias, ¿no? Y siempre en una posición de ascenso, ¿no? O sea, en positivo, ¿no? Que es que la tendencia es hablar mal de los demás y meterse a opinar y tratar de decirle a los demás qué es lo más correcto. Y resulta que cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones y a ver cómo resuelve sus cosas, ¿no? Así se equivoque, pero tiene derecho. Entonces, con esta cantidad de yoes que tenemos vivos, pues la tendencia es esa, a meterse uno en muchas cosas y opinar y dar a entender y suponer y expresar cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, siempre ver las cosas positivas de la gente y si va a hablar, pues hablen de cosas que valgan la pena. Darle opción de cambio a la persona, por lo menos, no juzgarla, no criticarla. Y, bueno, lo que nos enseñan las conferencias, ¿no? De esa manera uno evita meterse en lo que no debe, en lo que no le importa. Y bueno, ya empieza a equilibrarse en la posición que debe tener cuando escucha cosas, cuando le dicen cosas, saber manejar toda esa información, no crear cismas, no ventilar la privacidad de una persona que le confió a otra determinada cosa. Y ya, de esa manera se puede aprender a vivir un poquito equilibrado y evita tantos problemas y tantos conflictos, ¿no? El pasado quedó en el pasado lo resuelve la persona que vivió eso, no debe ventilar eso. Aquí se han dado casos donde la pareja tiene secretos y se pone a develarle eso a la esposa o la esposa al esposo y la otra persona no está madura y termina malinterpretando eso y todo eso será usado cuando haya un conflicto, cuando haya una discusión, una pelea. Eso se saca en cara y se termina agravando la relación. Entonces, saber medir lo que uno habla, lo que uno dice y de esa manera, si aprende a medir, pues puede equilibrar su enfoque de lo que está diciendo, lo que está expresando, ¿no? Y ya, esos son los 3 tipos de vida y no nos queda más sino aprender a reflexionar y estar pendientes cuando uno va a expresar cosas de otros o de sí mismo, hasta qué punto vale la pena y si es necesario y ya. Si lo está haciendo por orgullo o para dejar algún tipo de enseñanza, que ya es distinto, ¿no? Con un enfoque correcto, más de tipo comprensivo. Bueno, listo, yo creo que con eso complementamos este tema sobre la vida íntima de cada uno. Bueno, preguntas o inquietudes. Carla. Sí, Luis, yo no tengo una pregunta referente al fogueo de Javier, tengo otra referente a las conferencias. ¿Está bien si la hago, Luis? Pues sí, está bien. Bueno, mira, lo que sucede es que en el temario de de las 75 conferencias, por ejemplo, no está la interpretación de los astrales, las meditaciones, bueno, algunas, ¿no? Que a veces ustedes hacen y eso. ¿Eso cómo se mueve? Bueno, ¿cómo uno lo trabaja? O cómo, por ejemplo, cuando uno le tiene que explicar a las personas acerca de de los astrales, ¿esas conferencias ustedes las dan en base a como a su propio entendimiento, a sus propias comprensiones? O hay o hay en el temario, digamos, otro estudio ahí que se le manda pues a la persona que va a pasar a dar las conferencias, lo digo por mí. Bueno, mira, ahí está la guía de la interpretación del astral. Esa no está Sí. ahí en el temario, lógico,
pero Claro, digamos que es una información adicional. sí. Y hay otros detallitos por ahí que a veces se mencionan pero no quiere decir que sea negativo o esté mal o alguna cosa. No, no me refiero a eso. Me refiero que son cosas como adicionales, puntuales, que, que se entregan pues lógico, eso no es un poco de intelectualismo, simplemente complementos o algunas preguntas que se hacen. Entonces, se da una información adicional, pero no, nada así exagerado ni nada fuera del orden. Pero digamos, eso no lo mira, supongamos que yo doy 2 conferencias a la semana y Sí. en una de esas conferencias puedo agregar un día más para entregar, por ejemplo, ese aporte o esa conferencia de los astrales o algo así. O sea, ¿uno lo va midiendo o cómo lo hacen ustedes, Luis? Sí, no, pues tú cuando das la conferencia del desdoblamiento astral, entonces le dice a la gente si quieren recibir la guía de la interpretación de los sueños y la envías en un PDF, se la envía y ya, O se la da ya. a la persona. Y por Sí, ejemplo, o si, las otras de meditaciones, lo que pasa es que yo le pedí a Ferney que si me mandaba pues sí, las vías positivas de la fase B, porque no las tenía. No es que siempre se descargaban en un grupo, pero a mí me tocaba borrarlas porque mi teléfono estaba saturado. Entonces, bueno, le pedí recientemente a Ferney y él me compartió todo. De hecho, me compartió lo de unas meditaciones. Esas también uno las mide en qué horarios y qué días las da, sin que interfieran digamos, con las conferencias que uno va dando y eso. sí, pues es que mira, hay compañeros que tienen información ahí adicional que yo no la veo tan útil, pero bueno, Ujú. eh, si no se hace la práctica de meditación, la más sencilla que tiene el temario, pues las otras pueden haber otra forma, por ejemplo la del gaté, Sí, que esa es otra forma de meditación, pero esa no es, digamos que la más sencilla es la del temario. oye, Entonces, si la entiendo. Sí. persona no hace la que está en el temario, mucho menos, y es la más sencilla, pues mucho menos la otra. Lo que pasa es que se termina acumulando intelecto, ¿no? Información. Pero bueno, esa del GATE sí a algunas personas les ha dado resultado. Entonces, pues bueno, eso no tiene nada, se puede enseñar también, pero digamos, se le manda a la persona digamos, como algo adicional, ¿no? Ujú. Se le entrega a la persona como algo adicional, pero ya, hasta ahí, porque se pone uno a mandarle 5, 6, 8 prácticas de meditación. Eso no da ningún aporte. Ya entiendo. Entonces, Bueno, son eso era todo, como, Luis. Ajá. como cosas medibles. Tú lo vas midiendo y ya, y listo. Pero digamos que la de los koanes es la más importante. Las otras son como adicionales. Como un extra ahí si uno lo quiere dar. Sí, Oye, entiendo. Sin más que es que como que estoy tratando de comprender cómo hacer las cosas para empezar a hacerlas. Bueno, Luis, muchísimas gracias. bueno, listo. ¿Alguien más tiene por ahí alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces nos vamos, si les parece. Listo. Bueno, compañeros, entonces, Gracias, muchas gracias, Javier. Gracias, Carlos. Gracias a Buenas todos. noches. Feliz Sí, noche. chao, muchísimas gracias a todos, Gracias. gracias. chao Jane, Angélica, Carla, Feliz noche. Gloria, nos hablamos. Cuídense todos, listo, Alba, Alejandro, Brandon. Gracias. Feliz noche.